A cambiar de tema, yo les dije en títulos que los gobernadores o las provincias, porque en este caso creo que ayer concretamente no fueron los gobernadores, sino que fueron los ministros de Economía de las provincias, no encontraron un punto de acuerdo con la nación por el reparto de fondos. Claro, están crujiendo algunas estructuras, algunas provincias no están bien de fondos. Lo escuchábamos al gobernador de Santa Fe la semana pasada decir que Santa Fe había estado rearmando sus estructuras de gastos y estaba razonablemente bien, según la palabra del gobernador Puyaro, pero que había otras provincias que no. Entonces que era necesario replantear algunas cosas que son estas que está llevando adelante este conjunto de gobernadores con la provincia. La Fundación Libertad hizo un informe muy bueno y muy interesante justamente a propósito de el gasto y la reducción del gasto en la nación y en las provincias. Así que nosotros vamos a conversar con Facundo Beltramone, que es economista de la Fundación Libertad, para que nos cuente un poco sobre ese informe, que es muy interesante para saber, porque nosotros estamos viendo al gobierno nacional hacer ajustes. Estamos viendo al gobierno provincial aquí en Santa Fe hacer ajustes, pero no sabemos qué pasa con el resto. Así que Facundo muy probablemente nos va a poder contar a partir de este informe qué es lo que está pasando. Facundo, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Igualmente, el gusto es mío. Bueno, contame un poco sobre este informe que ha preparado la Fundación, por favor. Sí, como bien decías vos, nosotros estamos acostumbrados a ver la política monetaria, que la hace el Banco Central, la política fiscal, que la hace el Ministro de Economía de Nación, pero ¿qué pasa? El Ministro de Economía de Nación administra los recursos y los gastos de la nación. Del otro lado tenemos gobiernos subnacionales, provincias y municipios. Y se debería poner más la lupa ahí, porque hoy, si sumamos a todas las provincias, ejecutan más gasto que nación. O sea, las provincias, el gasto consolidado de las provincias es más que Es el de más la alto que nación. el de la nación. Y normalmente se pone la lupa sobre el gobierno nacional, que de movida venía en un déficit muy grande y se manda este ajustazo de 5 puntos del producto. Sí. En el medio del primer año de gobierno, las provincias en conjunto también se achicaron en menos de la mitad, en menos de 2 puntos de producto. O sea, hubo como consolidado de provincias, ajuste hubo. Ajuste hubo, pero Menos no en la que, misma claro. no en la, exactamente, exactamente. Se partió de un gasto consolidado de 42 puntos del producto. En la economía del país, el Estado, y cuando digo el Estado estoy hablando del Estado nacional, provincial y los municipios, representaba 42 puntos del producto. Hoy estamos en 35. El pacto de mayo que se firma el año pasado plantea volver a los 25 puntos que pesaba el Estado, y reitero, el Estado como nación, provincias y municipios, antes del kirchnerismo, en la década del 90. Eso era así, 25% del PBI era el gasto consolidado del sector público y ahora es 40 y pico. Ahora estamos en 35. Ahora en 35, pero Después llegamos gracias llegamos al al 50% cuando se kirchnerismo abre al Cristina. 50%. Qué locura. Bueno, ahora Y estamos en 35 con aspiraciones de llegar a 25. Para eso es imprescindible que las provincias sigan ajustando un poco, ¿o no? es imprescindible, de hecho es imposible que se llegue sin un esfuerzo de las provincias. Ya hoy, después del ajuste iniciado, las provincias gastan más que nación. Y no solamente eso, sino que las partidas que le van a quedar por ajustar a nación ya son chicas o intocables. O el 60% del gasto de nación ya está en servicios sociales, en jubilaciones, en AUH, en partidas que tienen fondos con afectación específica. O sea, a Y la ahí nación, viene, desde el punto de vista del ajuste, Facundo, lo que vos nos estás diciendo es que le queda poco por hacer. sí, o le queda motosierra más fina, estructuras más chicas. El Sí. grueso, casa chico.
Ahora, hay una Entonces, pregunta que te tengo que hacer que está en el informe, pero para que se lo pueda contar a la gente. Cuando nosotros hablamos de sector público consolidado, como vos bien dijiste, hablamos de nación, provincia y municipios. Despejamos un poco, nos dijiste, mira, la nación hizo un ajuste muy importante, las provincias hicieron un ajuste menos importante, bastante menos importante, pero hicieron un ajuste. Ahora, yo te tengo que preguntar, dentro de las provincias, del consolidado de provincias, deben haber habido algunas que hicieron un mejor trabajo y otras que hicieron un peor trabajo. Algunos que ajustaron más y otras que ajustaron menos. ¿Nos contás mejor sobre eso, por favor? sí, totalmente. El tema es complejo porque cada provincia es un mundo en sí mismo y hay muchos matices, muchas heterogeneidades. ¿A qué quiero ir con esto? Pongamos dos casos extremos, Formosa y Cava. Sí, Ya el oyente puede intuir que son dos mundos paralelos. En Formosa, de movida, viéndolo sobre Producto Bruto Geográfico, ahora voy a estar hablando del peso del Estado en la economía de esa provincia. sí, En Formosa, el peso del Estado en la economía de esa provincia estaba encima del 50%. El empleo público en Formosa es el 60% del empleo. claro. Entonces, el primer año vio un ajuste de 4 puntos de su PBG, mayormente, y esto se vio en las provincias del norte, por el corte de transferencias no automáticas. El gobierno mandó a cero las transferencias discrecionales. Sí. Del otro lado tenés Cava, el Estado es hoy de 8 puntos del Producto Bruto Geográfico de Cava. No me diga, 8% y Formosa dijiste 50, Sí, 60. ahora ¿qué pasa? Cava es muchísimo más grande, es muchísimo más rico que Formosa. Sí, Entonces, un ajuste de un punto en Formosa es muchísimo menor a lo que va a pesar un ajuste de un punto en Cava, en el PBI nacional. sí, 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 te entiendo, sí. Sí, Y en el medio tenés matices, por ejemplo, Santa Fe se parece más a Córdoba y a provincia de Buenos Aires, tenés las provincias del norte que son un poco más parecidas a Formosa. Por eso va a ser cuando se habla de las provincias y se busca consolidar las provincias, hay que tener en cuenta que, y probablemente esto exige el producto del sistema de coparticipación que tenemos, donde no hay un vínculo tangible y directo entre ingreso y gasto, se generan sistemas muy diversos, muy diferentes en una provincia y otra. claro. Ahora, si yo te preguntara, Facundo, tomando en cuenta estas aclaraciones y haciendo distintas consideraciones sobre las provincias, Cava, Formosa, Santa Fe, Córdoba, ¿cuáles le están poniendo garra al tema? ¿Cuáles están trabajando seriamente y cuáles no tanto? Si tuviéramos que decir, bueno, mira, Santa Fe está trabajando bien, Córdoba está trabajando bien, eh, Formosa está haciendo lo que puede y estas no están haciendo nada. ¿Se puede saber eso más o menos? Sí, lo que podemos saber es, lo que medimos en el informe es cuál fue el ajuste en términos de el tamaño de su propia economía. De vuelta, eh, tal vez no es 100% representativo de la voluntad de las provincias, porque Claro, lo que salta a la vista es que las provincias del norte, por ejemplo, La Rioja se achicó en 6,5 puntos del tamaño de su economía, de su Producto Bruto Geográfico. Podríamos decir La Rioja se achicó más de lo que se achicó Nación. Ahora bien, La Rioja partía de un gasto muy alto y dejó de recibir transferencias no automáticas, dejó de recibir transferencias no discrecionales. Respecto a Santa Fe se achicó parecido a Buenos Aires, cerca de 2 puntos de su PBG. No es un ajuste llamativo. ujú, Buenos Aires impactó medio punto en el PBI, es el que más ayudó al aporte por el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Santa Fe disculpame, Santa Fe afectó 0,15 puntos del producto con su ajuste, que fue de casi 2 puntos de su Producto Bruto Geográfico. entiendo. Ujú. Entiende que lo que no se ve es en todas las provincias una voluntad de ajuste sincronizada y que vaya
y que vaya direccionada a cumplir con el Pacto de Mayo. Eh, Más bien lo que se ve es provincias, en el caso de Santa Fe, por ejemplo, superavitarias, muchas de estas provincias superavitarias, pero no estoy hablando de que tengan superávit o déficit, sino del tamaño de ese gasto, de achicar el gasto. Una cosa es tener superávit y otra cosa, podés tener un superávit alto, subiendo impuestos y con un Estado grande. Lo que no se ve es una voluntad clara del conjunto de las provincias de seguir el camino de nación a un Estado más chico en la economía. Eso no se ve. no se ve. Estamos sin problemas entonces, Facundo. Sí. Y otro punto a abordar es cómo se financian las provincias. Y solamente el 32% en promedio, exceptuando Cava, es ingreso de origen provincial. Las provincias dependen fuertemente de la coparticipación, de las transferencias automáticas, de lo que viene de ganancias, de lo que viene de IVA. Lo que es ingresos brutos es el 82% de ese 32%. O sea, vamos de vuelta. Las provincias tienen recursos, ¿no? Sí, De esos recursos, el 30% para redondear es lo que se origina por impuestos provinciales. El 70% es lo que viene de ganancias y de IVA, que se genera en distintas partes del país, lo recauda la nación y vuelve a las provincias. De vuelta a caso paradigmático, para entender de qué estamos hablando a lo largo y ancho del país. En Formosa, solamente el 6% se origina en Formosa. El resto es coparticipación. Formosa, En, a ver, espera, Formosa entonces, porque ese 30% que vos decías se origina con impuestos propios provinciales, es promedio de todas las provincias. Pero me decís, exacto. Formosa, los impuestos provinciales contribuyen al gasto provincial solo en el 6%. Solo en el 6%. El resto es ganancias e IVA. Entonces entendés por qué tenés 50% de gastos sobre el producto, 60% de empleados públicos y a Infran ganando hace 30 años. Sí, Creaste un feudo. sí, 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 sí. Del otro lado, caso paradigmático, aparte el promedio está inflado en 32%. Por ejemplo, Santa Fe solamente el 26% tiene de recursos de origen provincial. Te infla el promedio Cava, que tiene el 73% de recaudación local, porque ingresos brutos pesa muchísimo, porque hay muchas empresas que tienen su residencia fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es Mm, algo que tiene que cambiar, para eso tiene que haber una reforma tributaria. sí, No sí, puede ser sí. un vínculo absoluto entre lo que vos gastás y recaudás. Terminás teniendo Formosa, terminás teniendo Jujuy, terminás teniendo Chaco, que no Mm. llegan al 10% de recursos de origen provincial. Bueno, muy interesante, interesantísimo. Tienen a disposición el informe de la Fundación Libertad para ir más finito si quieren, pero estuvo muy bien Facundo y muy didáctico contándonos un poco cómo están los números entre nación y provincia. Cosas que se están discutiendo ahora, Facundo. Justamente las provincias están tratando de sacarle un pesito más a la nación justamente por esto que vos estás diciendo, ¿no? No tienen mucha ganas de ajustar por lo visto. Sí, totalmente, totalmente. Va a estar difícil que le saquen muchos pesos, te diría. Va a estar difícil que se lo saquen, pero va a ser una Va a ser pelea una pelea dura, ¿eh? linda de ver. Va a ser una Sí. pelea dura, sí, sí, efectivamente. Bueno, Facundo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy amable, muy bien explicado. Adiós, gracias. Bueno, no, Facundo muchas gracias. Beltramone es economista de la Fundación Libertad, nos explicaba este buen informe que ha hecho la Fundación sobre el ajuste fiscal. Tendría que estar llegando el turno de las provincias. Hay que ver si tienen ganas, voluntad y posibilidades. Son las 9 de la mañana.